ahí en el libro de Daniel, su capítulo 9, en su verso 2 en adelante. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahí vamos a detenernos. ¿Saben, queridos hermanos? Daniel está pidiendo algo aquí importante. Daniel puso atención a un suceso importante. ¿Cuál era ese suceso, hermanos? Daniel puso atención a la terminación o a los conocidos 70 años de cautiverio del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿En dónde se encontraba Daniel en ese entonces? Estaba cautivo. Él caminaba y era libre, pero en realidad él estaba cautivo porque había sido llevado prisionero, había sido puesto bajo las órdenes del rey Nabucodonosor y él estaba cautivo. Era jefe, pero estaba cautivo. Pero dice Daniel que llegado el momento, Daniel miró con atención. Esto quiere decir, hermanos, que Daniel antes ya lo había visto, ¿sí? Pero no le había prestado ¿qué? Atención. Pero ahora Daniel dice, miré yo con atención, ¿sí? Daniel le puso importancia a un suceso. Dentro de las profecías de las 2300 tardes y mañana, esta profecía tiene función a las 70 semanas. Y Daniel habla de las profecías de las 2300 tardes y mañanas, pero en el capítulo 9, en la oración que Daniel hace, la hace especialmente, no para entender las demás profecías, sino para entender la profecía que en su tiempo estaba teniendo ¿qué? Cumplimiento. ¿Sí? Esto me dice a mí, queridos hermanos, que nosotros, de todas las profecías que la Biblia abarca, de todas las profecías que conocemos y que hemos estudiado, hay una a la que debemos de ponerle principal atención. ¿Por qué? Porque así como Daniel le puso más atención, porque era su tiempo. Era el momento de esa profecía. Estaba, queridos hermanos, a punto de cumplirse esa profecía. Por eso Daniel le puso más atención. Por eso Daniel se enfocó ahí. Por eso Daniel empezó a observar y no solamente a mirar, sino a entender, a ponerle la atención requerida que tenía, porque el tiempo del cumplimiento de esa profecía estaba cerca. Para nuestro tiempo, ¿qué profecía está cerca, hermano? La venida de Cristo Jesús. Y la sierva del Señor, queridos hermanos, menciona en Mensajes Selectos, su tomo 2, su página 139, dice que el mensaje que la iglesia debe de predicar para estos últimos días es el mensaje de los tres ángeles. Este es el mensaje que la iglesia, queridos hermanos, debe de procurar, debe de ponerle importancia. Es el mensaje el que la iglesia debe de llevarle a la gente, porque es el tiempo, queridos hermanos, donde se está cumpliendo la profecía de la venida de Cristo Jesús. La sierva del Señor también dice, queridos hermanos, que nosotros debemos
predicar esas profecías, porque el tiempo ha llegado. Yo no quiero decir con esto, queridos hermanos, que las demás profecías no las estudiemos. Es importante conocer de dónde venimos, conocer el transcurso de la historia. Es importante, queridos hermanos, saberlo y tener conocimiento de ello, ¿sí? Pero debemos, como iglesia, predicarle al mundo que Cristo viene ya, que Cristo está próximo a venir, que ya no tarda, que ya no demora. El canto dice que hace muchos años escuchamos que Jesús vendrá, pero hoy más que nunca, queridos hermanos, el mundo está gritando que Cristo viene. Y eso es lo que tenemos que salir a decirle a la gente. Eso es lo que tenemos que decirle al pueblo de Dios. Prepárate, Cristo viene. Y saben, queridos hermanos, muchas veces nosotros nos metemos en controversias, tratando de demostrar qué tipo de conocimiento tenemos de acuerdo a las profecías. Y empezamos a hablar, a mencionar, incluso aprendemos hasta de memoria la estatua de Nabucodonosor y empezamos de la cabeza, mencionamos el pecho, mencionamos el vientre, las piernas y llegamos hasta los pies. Y nos los aprendemos de memoria y decimos, todo esto, este reinado fue, esta potencia fue, este derribó aquel. Y nos olvidamos de la segunda venida de Cristo Jesús. Nos olvidamos de predicar que Cristo viene ya. Es importante conocerlo, es importante saberlo y reconocer que nuestro Dios tiene el control del gobierno, queridos hermanos, de las naciones. Pero hoy, queridos hermanos, Cristo está a las puertas. Tenemos que anunciarlo. Tenemos que gritar. Apocalipsis 14, donde se encuentra el mensaje de los 3 ángeles. Aquí, queridos hermanos, hay algo bien interesante. El capítulo 14 empieza con otra profecía. ¿Cuál profecía? Los 144,000 sellados, ¿verdad? Dice ahí, ¿sí?, el cántico de los 144,000. Y este es otro tema, queridos hermanos, que nos lleva a discusión. Y seguimos peleando con que si son literales o son simbólicos, o que si Juan vio o no vio, que Juan escuchó. Y al final, queridos hermanos, nos quedamos más confundidos de lo que estábamos antes. ¿Saben qué es lo importante de esa profecía, queridos hermanos? ¿Saben qué es lo más importante de esa profecía para nosotros que vivimos hoy en día? Pertenecer al grupo correcto. Pertenecer a los 144,000. Pertenecer a ese grupo. No importa, queridos hermanos, si es literal o es simbólico. Lo importante aquí es que estés dentro del grupo, queridos hermanos, que esté entonando ese cántico al Cordero de Dios. Que estés en el grupo correcto, porque al final van a haber 2 grupos. Los hijos de Dios y los que no quisieron ser hijos de Dios. ¿Sí? Y los 144,000, queridos hermanos, ellos son los que estaban de pie sobre el monte de Sión, dice la palabra de Dios. Y ellos, queridos hermanos, tenían el nombre de su Padre escrito ¿dónde? En la frente. Entonces lo importante aquí es, queridos hermanos, pertenecer ¿a qué? A este grupo y tener el nombre de Dios en nuestra frente. Pero el mensaje de los 3 ángeles dice, queridos hermanos, en el versículo 6 del capítulo 14, en medio del cielo vi volar otro ángel
que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo ¿qué? Pueblo. Y a todo pueblo. Noten bien esto. Hay algo que entregar, que es un mensaje. Y el mensaje en las profecías bíblicas, cuando es llevado por un ángel, ese mensaje tiene sentido de ¿qué, hermanos? De urgencia, de importancia. Es un mensaje urgente, queridos hermanos. Imagínense cuándo escribió Juan el libro de Apocalipsis. Los 60 y tantos. En el primer siglo después de Cristo, ¿verdad? Pongámosle así para no errar en la fecha. Lo escribió Juan. Y en ese momento, queridos hermanos, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, ese mensaje ya era urgente. ¿Sí? Cuando Juan lo escribió, cuando Jesús acababa de ascender al cielo y acababa de prometer que Cristo venía ya, Juan escribió el libro de Apocalipsis. Juan escribió el capítulo 14 de Apocalipsis, este versículo, queridos hermanos, con sentido de urgencia. Jesús se acababa de ir, pero era urgente ya en ese momento que se predicara que Jesús venía pronto, queridos hermanos. Han pasado, queridos hermanos, 2000 años desde entonces. Yo creo que ese mensaje hoy en día requiere mayor urgencia y mayor importancia. Porque para el tiempo de Juan, muchas de las profecías que están citadas en Mateo 24, ¿han leído Mateo 24? ¿Sí? ¿Qué profecías hay ahí? El sol, de la luna, las estrellas. ¿Qué? ¿Sí las conocen? Y para cuando Juan escribió esto, ¿ya habían sucedido esas profecías? No. ¿Verdad que no? Pero ahora, queridos hermanos, después de que esas profecías ya se cumplieron, ahora yo creo, queridos hermanos, que este mensaje tenemos que llevarlo corriendo al mundo. ¿Y quién es ese ángel que lleva el mensaje? ¿Quién es ese ángel al cual menciona el libro de Apocalipsis, queridos hermanos? Muchos decimos la iglesia, ¿verdad? Y decimos, bueno, que la iglesia predique. A la iglesia le toca. A la iglesia le corresponde llevar ese mensaje. Que la iglesia haga programas, que la iglesia haga eventos allá afuera para el mundo, para que conozcan. Pero ¿quiénes conforman la iglesia? Nosotros. ¿Quién es ese ángel que lleva el mensaje? Nosotros. Yo, querido hermano, tú. Tú eres ese ángel al cual se le encomendó un mensaje, queridos hermanos, para ser entregados solamente a tu hijo. ¿A quién? Vecinos y a todos. A todo el mundo, hasta el que te cae mal. Hasta la persona que te ha hecho daño, hasta la persona que te ha hecho sufrir, a esa persona a la cual tú no puedes perdonar, a esa persona tú tienes que llevarle ese mensaje.